Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Hoy es el Día del Trabajo y en solidaridad creemos que es necesario recordar a todas las personas que hay en el mundo que no pueden tener un trabajo decente que les permita disfrutar de una vida digna. Por todas estas personas que sufren explotación laboral, por los niños y niñas víctimas de la esclavitud y a todos los que por no tener trabajo viven en la miseria, van estos próximos minutos. Against my will, I stand beside my own reflection. It's haunting how I can't seem to find myself again. My walls are closing in. Not a sense of confidence. I'm convinced that there's just too much pressure to take. I felt this way before. So insecure. Terrible la situación que viven algunas personas, muchas personas en el mundo. Una de las manifestaciones de la gran intolerancia que hay entre nosotros es el racismo, la discriminación por cuestión de raza. Hace poco más de un mes celebramos el Día Internacional contra la Discriminación Racial. El 21 de marzo, las Naciones Unidas eligió este día en homenaje a las víctimas de una matanza ocurrida en Sudáfrica en el año 1960. En la que 69 personas murieron a manos de la policía en una manifestación pacífica contra las leyes de pases del apartheid. Esto pues nos hace pensar que bueno, es una cosa bastante injusta y deberíamos de centrarnos en que todos somos una sola raza, la humana, todos vivimos bajo el mismo techo. En esta lucha contra el racismo participa la asociación que nos acompaña esta noche, SOS Racismo. Además, hace poco han publicado un informe sobre la situación en nuestro estado en cuanto a este tema. Para hablarnos de todo esto, Carmen Prado nos acompaña esta noche. Hola, Carmen. Hola, buenas noches. Gracias por venir aquí. Hola. Bueno, quería que nos hablaras un poco pues, de este informe que publicasteis. ¿Exactamente qué día de abril? El informe presentóse el 20 de abril a nivel estatal. Pues bueno, coméntanos un poco cómo os dio por recoger todos estos testimonios aquí y un poco, bueno, algún caso que aparece aquí, que me habías comentado antes, que bueno, es un poco relevante, ¿no? El informe es el 11 año que se hace. Es un informe que publica la Federación de Asociaciones de Sorracismo del Estado. Y tengo que decir que hay un informe que no tiene ayuda de ningún tipo, ni pública ni privada. ¿Te refieres a subvenciones? Sí, quiero decir que lo publicamos con nuestros dineritos, con los dineritos que vamos poniendo mes a mes cada uno de los que formamos esa asociación. Destacable, ¿no? Ahora... Siempre me gusta destacarlo porque ahora que trabajamos bastante con subvenciones y todo el mundo parece que si no hay subvención no se puede hacer nada, bueno, pues este informe 11 años seguidos lo estamos sacando sin ningún tipo de ayuda. El informe recoge los casos que van llegando a las oficinas de información y denuncia que tenemos en las diferentes asociaciones y bueno, también a través de análisis de la prensa, ¿no? A través de todo el año.
son 10 capítulos que van desde la política de la Unión Europea, pasando por la situación del pueblo gitano, la situación en el Estado español, hasta acabar con la extrema derecha en el capítulo 10. Cada capítulo va a una introducción de un poco la situación para contextualizar, digamos, ese tema, y luego los casos más relevantes. En este informe aparecen algunos casos de aquí de Asturias, en concreto aparece uno en el apartado del pueblo gitano con el tema del chabolismo, una denuncia que hizo el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Oviedo con el repunte, digamos, del chabolismo en Oviedo. Y después aparecen 2 casos recogidos en nuestra oficina de denuncias, uno sobre en el tema de la discriminación dentro de la administración, digamos, ¿no? El caso en el Ayuntamiento de Oviedo, que se empezó a cobrar una tasa por la emisión de certificados de empadronamiento, cuando el proceso de normalización, el certificado era el único documento válido para poder demostrar la permanencia en España. Y el ayuntamiento, no sé si viendo un negocio, entre comillas, pues decidió que iba a cobrar el certificado a cada extranjero que lo pidiese, cuando los certificados de empadronamiento están exentos de tasas, recogidos así expresamente en las ordenanzas fiscales. Bueno, nosotros presentamos una denuncia y bueno, el ayuntamiento respondió bien, nos llamó el concejal, nos dijo que había sido un error por parte de la sección que lleva este tema y que inmediatamente procederían a la devolución del dinero cobrado indebidamente. ¿Y procedieron? Nosotros seguimos algunos casos de los que nos habían llegado, y sí, ellos habían recibido la carta para recoger los 270 o 276 que era el certificado. Los casos que se contemplan en este informe son anónimos por cuestiones, bueno, pues de preservar un poco no figuran datos personales de ningún tipo, ¿no? Bueno, si te parece, quería que nos comentaras un poco los principales problemas bueno, con los que se encuentran las personas que vienen de fuera cuando llegan aquí. Principalmente, bueno, supongo que el más importante será el del empleo, ¿no? Porque también les dará paso a tener la nacionalidad y demás. Bueno, y es que un extranjero que quiera venir a España, empezamos porque desde nuestro punto de vista... ¿Viene a trabajar? Sí, claro. Es un trabajador. No hay una persona, hay un trabajador. Aquí no puedes venir de turista durante 3 meses, pero luego te tienes que ir. Entonces, tú tienes que tener un trabajo, ¿no? Y desde luego, desde el proceso de normalización que acabó en mayo del año pasado, ningún extranjero puede estar en España sin permiso. Eso, bueno, y antes también, ¿no? Pero quiero decir que ahora los requisitos son mucho más rígidos y lo normal, y para que las personas no tengan problemas, sería que desde aquí se consiga una oferta de empleo, el extranjero, digamos, está en su país, consigue la oferta de empleo aquí, se tramiten todos los papeles aquí y después ya él recoge el visado y viene con su visado. Eso que en la práctica está muy bien, pues en la teoría, digo, pues en la práctica podemos ver lo que pasa. Y voy a poner un ejemplo. Una persona, senegalés, que consiguió una oferta de empleo, marchó el 12 de septiembre del 2005 a Senegal a esperar que saliera la resolución. Los papeles los presentaron, no sé si el 20 o el 22 de septiembre, una cosa así. Le dieron el visado el otro día, o sea, a mediados de abril. Con lo cual estuvo 7 meses en Senegal esperando. El empresario que hizo la oferta de empleo tiene que esperar 7 meses, cuando menos, por el trabajador. Claro, y pues igual no todos los empresarios tienen esa paciencia, ¿no? Pues ese es uno de los problemas con los que se encuentran las personas. Cuando lleguen, el empresario ya no los necesita, ya no los quiere contratar, el anciano al que venían a cuidar, desgraciadamente, ya se murió, etcétera. Con lo cual se encuentren con un visado que ellos permite poder trabajar, pero sin el empleador, con lo cual vuelven a empezar el ciclo otra vez de buscar otro empleador, otro empresario que los quiera contratar. Y esto, bueno, pues acaba siendo bastante desgarrador para la gente que lo vive. Y, por supuesto, bueno, desesperante. Cada vez más gente necesita atención psicológica porque realmente la búsqueda del empleo, la búsqueda de esa oferta de empleo que es imprescindible para poder conseguir el permiso, acaba convirtiéndose en una especie de carrera de obstáculos que muchos superen difícilmente. Cuéntanos un poco qué actividades promovéis desde SOS Racismo, aparte de hacer denuncias de situaciones injustas.
proporcionar información. Cuéntanos un poco a qué os dedicáis. Bueno, así, nosotros globalmente. trabajamos sobre todo el tema de sensibilización, ¿eh? O sea, participamos en muchas mesas redondas, en jornales, bueno, vamos a donde nos llamen, digamos, ¿no? Y luego tenemos la oficina de información y denuncias, donde eso, facilitamos información pues del papeleo necesario para los permisos. ¿Os llegan muchas denuncias a la oficina? Llegan muchas denuncias fundamentalmente por los datos del año pasado en el tema laboral, o sea, de incobro de salarios, de despidos improcedentes, de horas, de jornadas laborales casi, bueno, no sé, como calificables, ¿no? De ya 15, estamos hablando de 16 explotación horas, laboral sí. antes, pues bueno, un claro ejemplo, Unas ¿no? jornadas laborales realmente leonines y unas condiciones de trabajo bastante lamentables, ¿no? Porque a estas alturas, aunque nos parezca que no hay racismo, aquí parece que no hay racismo porque no peguen a la gente por la calle, no hay cabezas rapadas que salen con palos y combates y no quemen y tal, pero realmente el racismo es mucho más. está subyace en todos los aspectos, ¿no? Y uno de ellos es el tema laboral, y cada vez estamos comprobando más, y yo cada vez me quedo más espeluznada, porque realmente hay como una idea, una impunidad a la hora de decir que yo contrato a un extranjero y lo contrato por lo que quiero. O sea, lo contrato y hago el contrato por las horas que quiera, va a trabajar lo que yo diga, voy a pagar lo que yo quiera, y luego no va a poder decir nada. Y esto que antes pasaba con los trabajadores que no tenían documentación, con los irregulares, ahora ya no, ahora ya pasa con los irregulares y con los que tienen papeles. Pues vaya, es lamentable, porque me parece Sí. que en lugar de hacia adelante... Porque con los papeles tú tienes que renovar, tú todos los años tienes que renovar ese permiso que tienes durante 5 años hasta que te den el permiso permanente. Y siempre necesites una oferta de empleo. Con lo cual, si tú estás trabajando, lo que trates y sobre todo si se te está acercando la fecha de renovación, de mantener ese trabajo que tienes. Con lo cual siempre estás un poco rehén de... Y no el caso de todos los empresarios, desde luego, pero sí de mucha gente que se beneficia de esta situación, ¿no? Y realmente eso es muy lamentable, porque ya que hoy estamos en el Día de los Trabajadores, sí, debería ser una de las reivindicaciones por parte de los sindicatos que tomasen con más ahínco y con más fuerza, ¿no? Levantar la voz por los que no tienen voz. Por supuesto. ¿Con qué otros problemas se encuentran, qué otras denuncias recibís, aparte de la situación en cuanto al empleo? Pues mira, está el tema escondido prácticamente de los gitanos, ¿no? Siempre hablamos mucho de inmigración y mucho de los inmigrantes y mucho de los extranjeros, y olvidámonos que tenemos un colectivo, una minoría, está aquí desde hace mucho tiempo, bueno, también, que son claro, españoles, tan españoles como cualquiera, ¿no? A los que ampara la Constitución en teoría, pero que sufren un racismo y una discriminación cotidiana terrible. Sigue siendo el colectivo peor valorado en las encuestas, en la última encuesta que se hizo en el 2005, sigue siendo el peor valorado. Hay discriminación en cuanto al acceso a la vivienda, al trabajo, la enseñanza, cada vez están más guetizados, y bueno, y una que se está enquistando, o que lleva enquistada desde hace mucho tiempo, y que yo por lo menos no veo una salida futurible, ¿no? Y bueno, para muestra un botón, el otro día una amiga mía que trabaja, una chica gitana en su casa, haciendo el trabajo de casa y tal, ella le paga, y le pagó con un billete, le dio billetes de 50, y le dejó una nota diciendo que por favor no le vuelva a dejar billetes de 50 porque no se los quieren cambiar en ningún sitio. Como es gitana, pues pensarían, no sé, que los robó, o no sé lo que pensarían, pero que fue a 3 sitios y no quisieron cambiar ni comprando, y quisieron admitir el billete de 50 que llevaba ya en la mano. Entonces, esto que es tan pequeño, tan nimio, tan pero sin eso es una forma de discriminación también, por pues supuesto. esa persona lo vive como algo terrible para ella, porque eso nosotros no nos damos cuenta de lo que significa. Porque además, ese supongo, desprecio. claro, que será día tras día, pues pequeñas cosas, pero claro, y en mil cosas. Bueno, repetidamente. Pues el tema de los gitanos está ahí, y después, pues el acceso a la vivienda, por ejemplo, mucha gente nos comenta la dificultad que tienen, aparte de la carestía de los pisos, ¿no? Lleva a que en un piso vivan a 8 o 10 personas, hacinadas completamente, de una forma insalubre,
porque muchas veces si eres negro, pues no te alquilen la vivienda. Y si te la alquilen, como nos pasó una denuncia que tuvimos, pues a la semana te dicen que marches. Y además que marches y no te quieren devolver ningún tipo de dinero de la fianza que depositaste. Encima los insultaron, los acusaron de haber robado o haber roto no sé qué. O sea, consideren, yo que tengo un piso, considero que puedo tratar de cualquier manera a la gente, ¿no? Claro. Si extranjera, porque parece que no tienen recursos para denunciar eso, y muchas veces precisamente les denuncias no lleguen ni quieren siquiera que, porque nosotros hablamos con la gente y decimos, dínoslo, cuéntanoslo, nosotros presentamos la denuncia, vamos a donde haga falta, tú no hace falta que estés. No quieren, tienen miedo. Es que, bueno, supongo que además detrás de todo esto lo que se oculta es una gran intolerancia por parte de la sociedad, ¿no? De creerte más que la otra persona y poder tratarla así también. Sí, bueno, sí, efectivamente hay una imagen del inmigrante o del gitano de persona un poco más inferior. Sí. No voy a decir inferior porque igual se molesta a alguien, pero un poco más inferior que nosotros. Porque tú no eres de aquí y como no eres de aquí, bueno, pues no tienes los mismos derechos que nosotros, ¿no? Ahí es uno de los quiz de la cuestión. La falta de derechos que tienen los extranjeros que residen en España. Coméntame un poco qué pensáis desde tu asociación sobre la ley de extranjería. ¿Estáis conforme tal y como está o, bueno, le veis algunos defectos y algunas cosas mejorables? Hombre, para nosotros Claro. esta ley en concreto, Sí. esta que hay ahora, sería derogable, ¿no? Completamente. Completamente. Y habría que hacer otra ley nueva que sea más realista, digamos, con la situación. Porque esta ley y una modificación de otra modificación que hubo, y una ley completamente restrictiva, una ley policial, una ley que pone a la inmigración bajo sospecha, ¿no? Aquí parece que la gente viene a enriquecerse, a lucrarse, no sé muy bien, cuando la realidad es que la gente sale de sus países muchas veces porque no les queda más remedio, la inmensa mayoría de las veces, y vienen aquí buscando una vida más digna para ellos y para su familia, ¿no? Entonces, además, bueno, deberíamos de tener en cuenta que los españoles en su día también fueron emigrantes, entonces, bueno, ¿no? Sí, pero yo creo que nos falla la memoria. Más flexible. Sí, sí. Somos muy desmemoriados. Perdemos la memoria fácilmente para muchas cosas y para este tema sobre todo. Yo creo, todavía lo comentábamos el otro día cuando la presentación del informe con la gente que estaba allí y tal, este argumento ya no cala en la gente. Al principio sí, al principio. En la gente mayor sí, porque todo el mundo tiene todavía algún hermano, algún primo, algún sobrín, pues que están en Argentina o en México o en Alemania, ¿no? Pero la gente joven no, la gente joven no ve eso. Entonces, ese argumento ya no nos sirve, que fuimos emigrantes, que nosotros tenemos que seguir saliendo, de Asturias en concreto. La gente joven tiene que seguir saliendo. Sí, tal y como está el tema del empleo, pero pues no nos consideramos emigrantes. Ese sería un debate guapo para hacer también. Pero la ley, por ejemplo, deja fuera a una parte muy importante de las personas que están en España en este momento, que es toda la África negra. Y es imposible para una persona de cualquier país de la África negra venir regularmente a España. No se conceden visados. No les queda más remedio que atravesar medio continente, subirse en un barco y arriesgar la vida, que es lo que está pasando, ¿no? Sí, sí. En ese sentido nosotros pedimos que se hagan las cosas acorde con la realidad de lo que está pasando y que se abran medios y vías legales para que la gente de los países de la África negra pueda obtener los visados como los puede obtener pues un latinoamericano o un europeo y pueda venir a España sin arriesgar la vida y sin que sufran esa sangría que se está con miles de muertos desde hace 10 años acá o 20 años acá, que es una cosa terrible, que debería sacarnos los colores a todos. Sí, sí, es un problema grave que, bueno, tendría que ponerse la solución cuanto antes, ¿no? Porque, bueno, es preocupante. Quería que me comentaras ahora un poco, antes de terminar, la historia de vuestra asociación, cómo se fundó y la trayectoria que lleváis hecha hasta ahora.
Bueno, Sorracismo é unha organización internacional, digamos, nació en Francia a primeros de los 80 y fue como respuesta al auge de la extrema derecha, de Le Pen en aquel momento y del Frente Nacional. Surgieron los grupos de sorracismo y a partir de ahí, bueno, pues fue creándose en diversos países. Aquí en España nació en Cataluña, en primer lugar. Sois una federación. Somos una federación de asociaciones, sí. Y la de Cataluña fue la primera asociación que debió de fundarse pues en torno al año 84 por ahí, y a partir de ahí pues fue surgiendo en otros sitios, ¿no? En el País Vasco está en Bilbao, o sea, en Vizcaya, en Donosti, en Vitoria, en Navarra también hay, en Castilla, en Palencia, en Granada, en Sevilla, en Madrid. Y aquí en Asturias nacimos en el año 96, ¿no? Con gente que vino de Euskadi, bueno, que conocíamos de otras cosas, que nos hablaron, nos juntamos un grupo de gente y empezamos a trabajar y a funcionar como Sorracismo. Porque aunque había otras asociaciones de trabajo con inmigrantes y tal, bueno, pues gustónos más SOS por el tinte antirracista, digamos, que tiene. Como nos gusta decir, a casi todos los que pertenecemos a SOS somos militantes antirracistas, antes que voluntarios o que cosa de esta, ¿no? Que eso es una cosa que no, a mí por lo menos no me califica, ¿no? Califícame más lo de militante antirracista y solidaria. Más reivindicativo, sí, quizás, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista sí. Entonces, bueno, a partir del 96 empezamos a funcionar, creamos como asociación aquí en Asturias y empezamos a coordinarnos, asistimos a la coordinadora de la federación que tenemos y el próximo mayo, el 20 y el 21 me parece que llego, el 21 y el 22 tenemos el congreso de la federación, que nos vamos a juntar todos, bueno, y ver un poquitín las líneas por donde van a pasar y tal, ¿no? Entonces, bueno, hacemos pues muchas cosas. Parece que no hacemos, que hacemos poco, pero al final cuando les pones unas detrás de otras, pues vamos haciendo bastantes cosas. Y ya digo, estamos abiertos a participar en lo que nos inviten. ¿Colaboráis también con otras asociaciones, sí, ONGs? Sí. Durante años estuvimos trabajando en una plataforma con varias asociaciones, que bueno, desde hace 1 año y medio, 2 años ya decayó un poco la tal, pero seguimos teniendo muy buena relación con muchas asociaciones. El 21 de marzo pues siempre lo celebramos con las asociaciones que, por supuesto, que están por la labor, y en concreto el año pasado hicimos con Asturias Acoge y con Cambalache. Y bueno, con Asturias Acoge tenemos una relación más estrecha, digamos, porque ya casi hay una amistad personal con mucha gente de los que tal, y entonces, bueno, pues no solamente nos limitamos a hablar de racismo, sino que a veces tomamos cafés y hablamos de otras cosas. Muy bien. Bueno, Carmen, pues si te parece, para terminar, puedes dejarnos el teléfono de contacto, decirnos con dónde está la sede de la asociación, por si alguien de los que nos está viendo, pues bueno, quiere ponerse en contacto con vosotros, ¿vale? Bueno, pues la asociación está en la calle La Gascona, en el número 12, en la 3ª planta, en Oviedo. Y el teléfono, ponesme en un compromiso porque no lo sé de memoria. Bueno, no pasa nada, sabiendo la dirección. La oficina está abierta de lunes a jueves, de 7 a 9 de la tarde. Y el teléfono, ya digo, es que no lo sé de memoria, sé que empecé por 652, pero no sé el resto de los números. No hay problema. Si acaso ya te lo doy y otro día poneslo. Vale, pues muchas gracias por acompañarnos esta noche, Carmen. De nada, a ti. Nosotros, como siempre, hacemos una pequeña pausa y seguimos con unos reportajes. Hasta ahora, no os mováis. La Casa de Cultura de Villaviciosa, junto con Sol de Paz Pachacuti, organiza unas charlas sobre Bolivia. El motivo, pues informarnos un poco de cómo está la situación en el país y también comentarnos el viaje que la ONG hizo el pasado mes de octubre, recordando la masacre sufrida en el 2003 durante una sublevación popular y, sobre todo, festejar el triunfo indígena en el Collasuyo. La cooperación al desarrollo y las problemáticas sociales preocupan cada vez más a los asturianos. El jueves 27 de abril, los colectivos Izquierda Unida de Villaviciosa y Otra Villaviciosa es Posible nos acercaron la realidad boliviana mediante la charla que la ONG Sol de Paz Pachacuti dio en la Casa de Cultura de la Villa del Adelantado. En octubre de 2003, el pueblo de Bolivia se sublevó para rebelarse contra la privatización del gas. Decenas de personas fueron asesinadas y cientos heridas, pero aún así consiguieron terminar con el mandato del presidente Sánchez de Losada, empresario de la minería al que se le conocía como el Gringo, debido, entre otras cosas, a su doble nacionalidad, boliviana y estadounidense.
2 años después, un indígena, Evo Morales, gana las elecciones a la presidencia del Collasuyo, Bolivia en lengua aymara. Evo Morales comienza así una lucha contra el imperialismo bajo la hegemonía de los indígenas, campesinos y obreros. Mayorías nacionales oprimidas, clases explotadas, campesinos y obreros cuyo horizonte es el socialismo. Según Evo, ellas son el país, las que producen con su trabajo las riquezas, crean los valores, echan a andar las ruedas de la historia. La participación popular que reclama Evo es el ejercicio del poder popular, organizado y movilizado para construir poder popular. Solidaridad activa con la revolución boliviana. Hoy hablaremos del ocio alternativo como medio para potenciar el movimiento asociativo y la toma de decisiones, 2 elementos que refuerzan la participación ciudadana como vehículo promotor del cambio social. Un cambio que es imprescindible para eliminar las desigualdades, tanto entre los países del norte y los del sur como en nuestra sociedad más próxima. Por ocio entendemos todo aquello que no es trabajo, todo espacio o actividad que queda dentro de nuestro tiempo libre. Y claro está, cada uno de nosotros empleamos el tiempo de ocio en actividades diferentes. Frente al ocio consumista os proponemos otro tipo de ocio, el ocio participativo y asociativo. Abierto hasta Amanecer, como tal, es una asociación juvenil que nace en 1997 aquí en el barrio de La Calzada, y nace a raíz de otra asociación juvenil que estaba trabajando en el barrio años atrás, que es la JOCA, y nace a partir pues, de una propia demanda de los jóvenes que en aquel momento estaban en la JOCA y que están vinculados al movimiento asociativo del barrio. Una demanda que surge después de un análisis de la realidad que se realiza en el barrio, a la juventud de La Calzada, y en el que se notan 2 problemas principales. Son, por un lado, la falta de empleo, un empleo bastante precario en algunos casos o no existente en otros, ¿no? Y luego, por otro lado, pues un ocio y tiempo libre repetitivo, especialmente durante los fines de semana. Entonces, conjugando estos 2 factores es como nace el programa de ocio alternativo, conocido como Abierto hasta Amanecer, que en aquel momento fue pionero en lo que se refiere a ocio alternativo, y a partir de ese programa también nace la asociación juvenil para gestionar ese programa. Uno de los objetivos del programa es implicar al tejido asociativo e intentar fomentar todo lo relacionado con la participación. Hoy en día está claro que el movimiento asociativo yo creo que está en crisis, sobre todo lo que se refiere a los más jóvenes, ¿no? Cada vez el número de asociaciones juveniles que hay en la ciudad, poniendo como referencia a lo mejor hace 10 años, pues es menor, pero sí que este tipo de programas, a la hora de implicar otras asociaciones en el desarrollo del programa, por ejemplo en el caso de Abierto hasta Amanecer, el año pasado asociaciones de todo tipo, ¿no? Tanto vecinales, juveniles, de cooperación, culturales, deportivas, pues implicaron el desarrollo del programa. Estas asociaciones normalmente desarrollan actividades muy puntuales. Por ejemplo, todos los años realizamos una fiesta multicultural y este tipo de asociaciones pues, son de las que somos tirar para hacer esta actividad, ¿no? Pues intentamos hacer un punto de encuentro, que estos años atrás lo estamos haciendo en el Centro Municipal del Coto, en el que ellas pues, muestran un poco la actividad que hacen, y es una manera de dar a conocer a los jóvenes que participan y que a lo mejor no pertenecen al movimiento asociativo, pues mostrar cuál es la actividad que desarrollan. Las asociaciones han de tener ese fin último, ¿no? El fin de transformar, de cambiar la sociedad que nos rodea, ¿no? Hay muchos aspectos, en este caso Abierto hasta Amanecer nace para lidiar con 2 aspectos que le preocupaban a los jóvenes que ponen en marcha la asociación, ¿no? Como eran principalmente los problemas relacionados con el empleo y los problemas relacionados con un ocio y tiempo libre repetitivo. Cualquier asociación que se precie yo creo que ha de tener fines de cambio social, y que sí que pueden ser interesantes asociaciones que se dediquen a realizar un mero activismo, pero lo interesante es que detrás de ese activismo, detrás de, por ejemplo, jugar al ajedrez o realizar determinada actividad cultural o deportiva, pues que haya una intención de cambio dentro de nuestra sociedad.
Ocupar parte de nuestro tiempo libre en otras actividades diferentes a las clásicas mejorará la situación de nuestra comunidad y por extensión de todo nuestro mundo.